Bien, vamos a hablar de neurocisticercosis. Para empezar, sabemos que esta neurocisticercosis es un problema muy grave, si es que puede aparecer como endemia incluso en, en una región, y se produce más en áreas rurales donde el saneamiento está deficiente, ¿no? Y es por ello que el principal problema de esto es que si llegamos a detectar en una eh, eh, muy tarde tal vez, porque ya ha invadido al cerebro. Entonces, ¿qué es cisticercosis? La cisticercosis es cuando las larvas de la Taenia solium están en el huésped intermediario. Es cuando el hombre se va a convertir como huésped intermediario, pero estas están más que todo en corazón, en músculos. En cambio, en tejidos, ¿no? En cambio, las neurocisticercosis están en el cerebro. Se dice que es una enfermedad pleomórfica ocasionada por el cisticerco que estaba en el tejido y que ahora va a invadir a lo que es el tejido nervioso, el sistema nervioso central. En la epidemiología vemos estas partes rojas que tienen alta prevalencia, que están más en el sureste asiático, en África, en el sur de Sahara, pero también tenemos en la parte de Centroamérica. Centroamérica también tenemos en el América América del Sur, y vean que Bolivia no está exenta de esto. Y nos dice que la neurocisticercosis está entre los 50 millones de personas y por una causa de muerte de 50.000 personas anuales a nivel mundial. Y más hay una frecuencia entre los 15 y 43 años. Mayoría se da en hombres que en mujeres, y también es la causa de 2 millones de personas con epilepsia secundaria a esta infección. En Bolivia la incidencia va a ser de 450 por cada 100.000 habitantes. Entonces el saneamiento y las excretas eh, no son las correctas, ¿no? Porque los chanchos se van a alimentar por donde vean la comida, por donde encuentren, y entonces de esta forma va a completar el ciclo de la Taenia solium. ¿Qué es la Taenia solium? Ahí vemos las señalidades que tiene, ¿no? Tiene tres fases, que es el huevo, la larva, y primero es huevo, luego se convierte en una larva, y luego es un adulto, lo que es la Taenia. El céstodo es la forma de infección que tiene, y la Taenia solium adulta mide al menos 2 a 4 metros. La Taenia adulta tiene una cabeza, tiene un cuerpo. En la cabeza tiene el excoles por donde se va a adherir a la pared intestinal. Y en el cuerpo tiene las proglótides. Esas proglótides, a medida que vaya creciendo desde el cuello, van a ir madurando y se van a ir desprendiendo, y de esta manera van a salir junto a las heces. Junto a las heces, vean que en cada proglótide hay eh, gran cantidad de útero, ¿no? Que está creciendo los huevos, y de esta forma se dice que en cada útero, en cada proglótide hay entre 30.000 a 60.000 huevecillos. Entonces es grave nomás la infección. Este es un cestodo infectado, es un cerdo infectado. Vean que el cerdo de acá abajo tiene mucha cantidad de céstodos, ¿no? En su interior. Y aquí arriba ya se ve que no hay los céstodos, las partes blanquitas, que ya se ha tratado con una droga. Aquí vemos los quistes, más o menos son ovaladas, translúcidas. En su contenido interno tienen una parte blanquita, que ese es el excólex, eh, y mide más o menos de medio centímetro a 2 centímetros, son grandes, ¿no? El excólex de la tenia, donde se va a adherir al intestino. También tenemos el gusano, la tenia solium, puede medir, ¿no? Largo de 2 a 4
metros, hemos dicho. Aquí tenemos la cabecita y el cuerpo, las proglótides. Así son las proglótides a medida que van madurando y se desprenden y junto a las heces se van y puede así, de esa manera seguir su ciclo. Tenemos también aquí el proglótide grávido que tiene sus úteros, ¿no? Su útero bien desarrollado. Aquí tenemos un huevo infectado. El huevo tiene una cápsula eh, de colágeno que está bien protegida y en su interior está el embrión. Este es el que va a invadir y pues va a llegar al sistema nervioso o a otros tejidos. Bueno, en su ciclo vital vemos que empieza de lo que es, si se ha infectado una persona, en este caso sería el hospedero intermediario, digo, definitivo, y el hospedero intermediario sería el cerdo, pero el hospedero definitivo, que es el humano, va a comer carne de cerdos cruda o mal cocida, ¿ya? Entonces, ¿dónde está? Entonces, después de haber ingerido comida mal cocida de carne de cerdo, esta va a pasar a sus intestinos y en sus intestinos el céstodo va a eclosionar o mm, eh, el embrión del huevo se va a adherir hacia la pared del intestino. eh, y después de adherirse, las proglótides, como hemos dicho, van a salir por el intestino y van a eclosionar. Tanto puede salir huevos como proglótides, y ya como larvas igual, ¿no? Entonces, esto se va a eliminar por las heces y va a poder consumir animales como el cerdo. Incluso hay otros animales, pero no hay mucha evidencia de eso, pero más el cerdo, ¿no? El cerdo, y también puede consumir los humanos infectados. Cuando los humanos infectados ingieren el huevo, entonces como el huevo en su interior sabemos que tiene el embrión, incluso el huevo, hay que entender esto, que el huevo tiene el tamaño más o menos de un glóbulo rojo, entonces es pequeño. Y esta puede invadir por las células, por las paredes intestinales o por el endotelo y llegar hacia la parte vascular y llegar de esta manera al cerebro. Entonces, los huevos se convierten en oncóferas y van a llegar a la pared intestinal y van a adherirse a la pared de los músculos. Hasta ahí puede llegar, ¿no? A la pared de los músculos, pero a medida que si consumen la carne de cerdo, igual puede llegar al sistema nervioso. Entonces, de esta manera se completa el ciclo para llegar hacia el sistema nervioso central. Para entender lo que entonces la localización en la que se da lo que es una neurocistocicosis, hay una que es, por su localización se divide lo que es los intraparenquimales y los extraparenquimales. Los intraparenquimales están solo en el parénquima, por eso es intraparenquimales. En el parénquima pueden estar cerca de la corteza, en los ganglios basales, y son las vesículas que hemos dicho que miden entre medio centímetro a 1 centímetro, ¿no? En la parte vascular. Entonces, los extraparenquimales están en el espacio supraracnoideo entre los ventrículos, y en el espacio supraracnoideo van a ser como una forma meningia, y en los espacios ventriculares, en los espacios ventriculares van a ser como una forma ventricular, obviamente. Eso. Generalmente están en el cuarto ventrículo, tercer ventrículo, ventrículos laterales. Aquí vemos entonces los quistes intraparenquimales. Vean que está más en la parte del parénquima cerebral. Están como unas cápsulas. En su interior está el excólex, la parte blanquita, y a su alrededor hay algo translúcido, ¿no? Entonces la parte negrita es como el líquido y el excólex. Acá vemos que es una resonancia magnética. Acá vemos también una resonancia magnética que es más grande, ¿no? El quiste, y aquí vemos el excólex. Pero vean que hay una parte que está más blanca alrededor del quiste, que esta ya es como
respuesta inflamatoria que está haciendo el tejido nervioso. Entonces es por eso que se muestra esta parte blanca. Y aquí vemos una tomografía que vemos que está calcificaciones en el parénquima. Es ya después de una inflamación, llega a una parte que ya cicatriza el tejido, sana más o menos, y se produce calcificaciones. Las encefalitis, hay encefalitis cisticercosa. ¿Cuándo se da esta encefalitis cisticercosa? Cuando hay una invasión a lo que es el parénquima cerebral por varios cisticercos. Vean la cantidad de cisticercos, la cantidad de quistes, negro, 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 negro. Esta es una respuesta entonces inflamatoria. Cuando hay una respuesta inflamatoria se llama encefalitis cisticercosa. Se dice que es grave esta porque no le podemos dar tratamiento con un albendazol así de una porque va a producir más respuesta inflamatoria. Vean que el albendazol va a destruirles a las bacterias y si les va a destruir va a generar muerte de las bacterias, digamos, pero al ver muerte va a haber más respuesta inflamatoria porque van a querer matar los cuerpos extraños, entonces va a producir más encefalitis. Por eso hay que hacer asociado con otros fármacos para que no se produzca la respuesta inflamatoria. También tenemos la cisticercosis masiva no encefálica. Esta es cuando ya se ha sanado de la encefalitis, que ya no produce encefalitis. Los quistes extraparenquimales, aquí ya se da dentro de los ventrículos. Vean aquí en esos ventrículos laterales que hay hay la masita que está el quiste con sus cólex. Aquí también tenemos en el espacio subaracnoideo. En el espacio subaracnoideo, vean aquí en la cisura de Silvio está este quiste. Incluso aquí también vemos ya muy grande una masa en el espacio subaracnoideo. También vemos aquí en los extraparenquimales en la parte basal del cerebro, en la parte inferior, posterior basal del cerebro. Vemos aquí como cisticercosis, como racemosa lo llaman. Este es muy grave porque puede obstruir lo que son en realidad todo, las extraparenquimales, ¿no? Las extraparenquimales más que todo pueden obstruir lo que son la circulación del líquido cefalorraquídeo, entonces puede producir una hidrocefalia, por ende una hipertensión intracraneal, ¿no? Entonces por eso que es de suma importancia de conocer estos tipos de cisticercosis basales. Son como vesículas grandes, son hartas, vean que son bien hartas. Estas no son en realidad los quistes de la cisticercosis, sino que dice que son proliferaciones, o digo inflamaciones de la propia, del propio parénquima cerebral, digo de la propia cápsula cerebral que se llenan de líquido. Entonces pero son importantes porque pueden obstruir la circulación del líquido cefalorraquídeo. En pediatría es importante porque son chiquitos y los niños no tienen una larga vida, ¿no ve? Porque pueden estar entre los 12, 10 años. Si les aparece cisticercosis a ellos y vemos evidencias de cisticercosis, entonces pensaremos de que hay una persona llegada cercana y tenemos que buscar la tenia que está produciendo, que está causando la infección. Es nomás de importancia reconocer en pediatría porque no tienen larga vida. Si presentan convulsiones a la edad de 10 años, 12 años, entonces no es normal que presente eso. Hay una alta sospecha de que podemos ver que es neurocisticercosis. Aquí vemos una cisticercosis ocular. Es importante reconocer esto porque al hacer el tratamiento, como dijimos, el albendazol, por ejemplo, puede
destruir a la tenia y, y a la destrucción puede haber inflamación en la parte del ojo y la retina y puede dañar al ojo en vez de hacerle un favor. Entonces tenemos que hacer un fondo de ojo en, en las sospechas de cisticercosis. También vemos aquí calcificaciones en la parte muscular. Ya estas, ¿por qué son alargaditas? Porque por la tendencia de las fibras alargadas, ¿no? Y ahí, de esa manera muerto, ya de esa manera muerto han sido aplastadas. Bueno, en la evolución de la cisticercosis viene por 4 etapas evolutivas. La cisticercosis viene como una vesícula, un coloidal, un grano nodular y luego llega a calcificarse, como estaba mencionando. En la vesícula es esta vesícula que puede permanecer detectadas en este estadio. Ellos pueden ser visibles, podemos encontrarlos. Las membranas son delgadas, transparentes, de contenido líquido. Y las larvas invaginadas llegan a medir entre 3 o 4 milímetros en su interior. Y se produce una ligera reacción inflamatoria alrededor. En realidad casi no hay tanta inflamación en cuando se halla en esta etapa. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? Es un estadio de vesícula coloidal, ya aquí ya se ve el excólex y un poco de la vesícula. Ahí igual. Y en la etapa coloidal ya es un quiste que adquiere aspecto más lechoso, gelatinoide y la membrana con una membrana hialinada. Y esta larva se fragmenta fácilmente y hay muerte del parásito. Hay mayor respuesta inflamatoria en este caso porque va a haber muerte de parásito, ¿no? De natural killers. Aquí también vemos el mismo. Aquí en la etapa granular, la etapa granular ya es cuando el quiste ya está de mayor tamaño y la membrana propia no se identifica fácilmente. No se identifica tampoco el excólex y hay mayor respuesta inflamatoria en esta parte. Y en la etapa nodular calcificada ya es cuando el nódulo se ha endurecido, hay reducción de menos de la mitad del tamaño original, vean, más chiquito, y está más calcificada, ¿no? Por la medida que pasa el tiempo. En el cuadro clínico, ¿qué vamos a ver? Es muy inespecífico y muy variable. Puede ser dependiendo a la localización que está el neurocisticerco, al número de neurocisticercosis que tiene, el aspecto biológico del parásito y la respuesta inflamatoria del huésped, ¿no? Del hospedero definitivo, de la persona. También hay, dicen, neurocisticercosis inactiva, aquellas que no evidencian, a pesar de que no se encuentra el parásito, nada, pero en imágenes, en tomografía, vamos a ver que hay una infección, entonces no han manifestado síntomas de neurocisticercosis. Incluso hay frecuencia de calcificaciones, ya sanado, y puede presentar, a pesar de que puede presentar hidrocefalia. Algunos pacientes no presentan. Se dice que si, digamos, llega un paciente al hospital con sospecha o infección de neurocisticercosis, a sus allegados, como 5 personas, alrededor de 4 o 5 personas, tienen la infección de neurocisticercosis, pero no presentan síntomas. Intraparenquimatosas. Las intraparenquimatosas, como estamos viendo dentro del cráneo, ahora vamos a ver que en la clínica, estas intraparenquimatosas, las parenquimatosas, el 29 a 62% es frecuente, pero el pronóstico es mejor en estos pacientes que presentan intraparenquimatosas. ¿Por qué? Porque las manifestaciones van a producirse dentro del parénquima y solo va a presentar como cuadro clínico inicial o
no inicial, no, porque va a presentarse a los 10 años, 20 años después, pero como cuadro clínico en primera instancia se va a presentar como epilepsias. Hay que ver ese caso. Aquí está lo que les decía, epilepsias que se presenta en la mayoría entre 50 y 80% de las personas. Son focales, secundariamente generalizadas, con tónico-clónicas. eh, Incluso a veces se presentan esas epilepsias en estados calcificados. Hay también cefalea en estas intraparenquimatosas, eh, hemicraneal o bicraneal, pero hay que hacer siempre diagnóstico diferencial con cefaleas o migrañas, eh, que no sean esos, ¿no? También por epilepsias o crisis convulsivas. Otras. Encefalitis cisticercosa, lo que les mencionaba, la invasión de muchos céstodos hacia el parénquima cerebral. Esta puede provocar infección masiva de las circulaciones en el parénquima y una inflamación intensa, y esta puede causar niveles de conciencia, deterioro, crisis convulsivas, agudeza visual, cefaleas, vómitos y papilledema. Y las formas extraparenquimatosas en el espacio subaracnoideo están entre los 27 y 56. Pueden presentarse, 56%, pueden presentarse en la parte de las cisternas supracelular, en la parte cuadrigémina y en la cisura de Silvio. Esta sección inflamatoria puede producir fibrosis, leptomeningia en las cisternas, y de esta manera puede producir obstrucción en lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y pues esta va a producir diferentes síntomas como cefaleas, relacionadas casi con la hipertensión intracraneal, ¿no? Y también en los espacios intraventriculares, ¿no? Aquí vemos que puede obstruir igual el flujo del líquido cefalorraquídeo, y esto puede producir hidrocefalia. Una obstrucción como el síndrome de Burns, puede estar caracterizado por episodios de pérdida de conciencia, cefaleas y las clínicas de hipertensión intracraneal. Y las formas espinales son muy raras, el 1%, cuando ya provoca aracnoiditis, eh, aparece una clínica de tubo radicular, dolor, debilidad muscular. Cuando afecta el parénquima medular, provoca un cuadro de mielitis transversa, trastornos esfinterianos, alteraciones motoras y sensitivas debajo de la lesión. Y puede provocar déficits neurológicos focales, alteraciones motoras es la más común, y también monoparesias, hemiparesias en esos pacientes que se ha infectado en la parte de la médula, ¿no? Parkinsonismo igual puede presentarse. En la parte psiquiátrica vamos a ver cambios de personalidad, deterioro mental de la memoria o demencia. En realidad, en general, casi todos estos, todo lo que es la neurocisticercosis presenta como en primera instancia lo que es las convulsiones, por ejemplo, epilepsias, cefalea, pérdida de conciencia, problemas en la visión, vómitos, mareos, náuseas por la, mm, por las estructuras adyacentes que tiene al comprimir, ¿no? Desvanecimiento, relajación de esfínteres, adormecimiento, dificultad en la marcha. Pero veamos más que son cefaleas, crisis convulsivas, epilépticas. El diagnóstico. En el diagnóstico es más que todo por imagen. Neuroimagen es lo que nos va a llevar a un diagnóstico, pero la parte clínica no nos hay que pasar de largo, porque si viene con una epilepsia que no sea, que es anormal de otras causas, o por cefaleas que no se deban a migrañas o cualquier otro tipo de cefalea, entonces hay que sospechar y hay que hacer una neuroimagen. Vamos a ver entonces que la TAC, que se ha introducido en 1970, es esencial porque nos va a ver
más que todo en etapas ya un poco tardías, porque la TAC ya ve lo que es más calcificaciones. En cambio, la resonancia magnética se puede ver muchas estructuras de esta etapa inicial, que son las vesículas, los quistes, se ve mejor en una resonancia magnética. No es tan desmerecible la TAC, pero se recomienda que se hagan las dos. En una etapa granular vamos a ver, esta es una tomografía, igual se puede ver en una etapa granular la hiperdensidad en medio del contraste antes de calcificarse, ¿no? Antes de calcificarse, primero era la etapa vesicular, ¿no? Pero aquí ya se ve una casi hiperdensidad. Aquí igual. Eso se puede ver en TAC, también te puede ver en TAC calcificaciones, como les decía. Es mucho mejor que una resonancia magnética las calcificaciones que se ve en TAC. Ahí también vemos las partes blancas. En una resonancia magnética, esta, como les dije, se ve ya mejores formas vesiculares, coloidales, se ve mejor lo que es la localización en espacio suprarranoideo, en la parte basal del cráneo, digo, del encéfalo, y se va a ver mejor, ¿no? La base y los ventrículos. Aquí vemos una etapa vesicular, que era el primer estadio del cisticerco. Vemos, ¿no? Mejor, de mejor manera. Pero eso es una T2, por eso se ve así. Acá también vemos una etapa vesicular, es una resonancia magnética que se ve aquí el excoles y la parte blanca que es el líquido. En una etapa coloidal igual vamos a ver mejor en lo que es en una resonancia magnética. Aquí vemos la cápsula, que es la parte hipointensa, y un edema perilesional. En la etapa granular nodular igual, antes de entrar a la calcificación se ve igual, ¿no? Y la parte ahora de inmunodiagnóstico puede realizar con ELISA, pero no es tan recomendable a lo que leí, entonces se puede hacer con la Western blot. La Western blot desde 1989, que va a detectar anticuerpos o antígenos del parásito. Esta es más que nos detecta anticuerpos de la persona, ¿no? Anticuerpos, si hay una respuesta a los antígenos, entonces más vemos anticuerpos en la parte de Western blot. Se hace como unas bandas, como pruebas, y si estas bandas se tiñen en una, basta en una, ya es una confirmación de que tenga neurocisticercosis. Se puede hacer biopsia, obviamente, eh, para detección del parásito. Ya está cuando y se va a buscar, ¿no? lo que se trata de encontrar. Podemos encontrar vesículas, podemos encontrar el mismo parásito, el Excolex. En los criterios de diagnóstico, eso es importante, que es de 1996, toma en cuenta como diagnóstico definitivo que tenga un criterio absoluto. Vamos a ver cuál es el criterio absoluto después. Dos criterios mayores, uno menor, o un criterio epidemiológico. Y también presenta en el probable un criterio mayor, dos criterios menores, o también un criterio mayor, un criterio menor y un epidemiológico, o tres criterios menores y un epidemiológico. Entonces, los criterios son absolutos. Cuando decimos que es absoluto para encontrar neurocisticercosis o cisticercosis, que tenga la demostración histológica del parásito o una biopsia celular o medular, ya que se vea el parásito. Lesiones quísticas también que muestren el Excolex en la tomografía o resonancia magnética. O visualización directa del parásito en el ojo, ¿no? En el fondo de ojo. Eso es absoluto, que se vea todo. Y la parte, criterios mayores, lesiones altas sugestivas de neurocisticercosis en imagen, que sea sugerencia de neurocisticercosis en TAC o resonancia magnética. Que sea positivo a anticuerpos anticisticerco en Western blot.
Y también como criterio mayor que haya resolución de lesiones quísticas intracraneales tras tratamiento, o sea que se pueda curar con albendazol o praziquantel. Y también resolución espontánea de lesiones únicas de pequeñas captantes, ¿no? Que se vea. Y como menor tenemos lesiones compatibles, neurocircuitos en imagen. Tampoco está diciendo que son, ¿no? Pero son compatibles. Manifestaciones clínicas de neurocisticercosis. Vean que las manifestaciones críticas como viene como criterio menor, no viene desde arriba, porque puede producirse por muchas causas. Las manifestaciones. También el líquido cefalorraquídeo que sea positivo a ELISA como detección de anticuerpo. La ELISA, como les dije, no está de alta sugerencia porque puede salir para otras cosas ELISA, pero el Western blot. Y también que se vea fuera del sistema nervioso central del cisticerco. Y también como epidemiológico, el epidemiológico es que se encuentre evidencia de contactos con tenia solium alrededor del que se ha infectado. Y también en áreas que venga de áreas de cisticercosis endémica o historia de viajes frecuentes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial más que todo se da dependiendo de la lesión que tiene, también pueden presentar lesiones quísticas, por ejemplo, los astrosomas, la hidatidosis, los quistes prostencefálico o raramente las metástasis quísticas. Los granulomas que presenta también puede presentar en la tuberculosis, la toxoplasmosis, los abscesos cerebrales, que también se ve casi lo mismo, ¿no? Toxocariasis y metástasis. Las calcificaciones también podemos pensar en una toxoplasmosis o una citomegalovirus. El pronóstico para estos pacientes en intraparenquimal les dije que es más beneficioso, es de pronóstico benigno, eh, por la terapia es más sintomática y es mucho mejor porque se produce más crisis de epilépticas. En cambio, un extraparenquimal, eh, esta es porque puede producirse quistes intraventriculares y en las subaracnoideas es más complicada, puede producir hidrocefalias obstructivas en ambos casos y puede ser causa de muerte súbita en esos pacientes por la obstrucción. Y el tratamiento es más individualizado dependiendo en qué etapa se encuentre el paciente. Tenemos que ver la viabilidad de los parásitos, el número, la localización del parásito, dónde se encuentra, el tamaño del parásito, la intensidad de la inflamación, el estado clínico del paciente, cómo se encuentra. Y tenemos como los antiparasitarios de elección, el albendazol y el praziquantel, ¿no? Estos dos antiparasitarios son de excelencia porque nos van a, como contraindicaciones en encefalitis, por si acaso dice, pero como les dije, se tiene que dar un antiinflamatorio como son los corticosteroides. ¿Para qué? Para que baje la inflamación y de esta manera decían se pueda hacer el tratamiento adecuado. Entonces tenemos el tratamiento como parenquimatosas y las extraparenquimatosas. En las parenquimatosas podemos ver cisticerco vivo y Continuamos. ya.
Entonces, veíamos que el tratamiento se puede hacer tanto parenquimatosa como extraparenquimatosa. En las parenquimatosas, eh, cuando el parásito está vivo, entonces tenemos que dar en la parte, si es simple o múltiple, eh, albendazol en la parte que es un parásito, más es el albendazol, 15 miligramos kilogramo día, más por una semana con esteroides, con corticosteroides. Y si es muchos, eh, albendazol, 15 miligramos kilogramo día, más praziquantel si es mucho, por 10 días con corticosteroides. Y si es degenerado, si está degenerado en el parénquima, si es múltiple o solo uno, se da albendazol, solo albendazol, por 15 miligramos al día por una semana. Y también los extraparenquimales en espacio subaracnoideo más o en las partes intraventriculares. En intraventriculares, más que todo, vamos a hacer neuroendoscopía, ¿no? Para sacarle el quiste. También hacemos terapia con albendazol en la parte subaracnoidea, 15 miligramos kilogramo día por un mes, asociado siempre con esteroides. Entonces, para el tratamiento sintomático para las epilepsias, por ejemplo, la carbamazepina, fenitoína, fenobarbital. Los corticosteroides, la prednisona o la dexametasona, su uso, ¿no? Que puede ser casi en todos hemos visto que se usa, pero es importante. Y el tratamiento quirúrgico, la extirpación del quiste, puede estar en los espacios subaracnoideos, es nomás de importancia sacarle el quiste y colocación de una derivación ventrículo-peritoneal. El tratamiento es de segunda elección cuando la terapia con fármacos no ha funcionado, cuando también es de elección cuando hay una hipertensión intracraneal grave, cuando los quistes están quistes parenquimatosos, subaracnoideos, intraventriculares, pero cuando es una hipertensión grave, cuando el quiste va a obstruir el líquido la circulación del líquido cefalorraquídeo, cuando hay hidrocefalia, cuando hay compresión medular y cuando hay formas espinales, también es de elección el tratamiento quirúrgico. Este es un video de cómo extrae los quistes. Con calidez humana, profesionalismo y tecnología de vanguardia, tratamos a nuestros pacientes. Presentamos el caso de un paciente masculino de 52 años con dolores de cabeza. En la resonancia magnética encontramos un cisticerco en el cuarto ventrículo, el cual está señalizado con las flechas rojas. Lo llevamos a quirófano, realizamos un abordaje suboccipital medio. Disecamos cuidadosamente las arterias de las adherencias aracnoideas en el cerebelo. Realizamos un abordaje transtelovelar y retraímos cuidadosamente el cisticerco, el cual se encontraba a presión en el cuarto ventrículo. Es muy importante ser cuidadoso y no romper la cápsula para no causar un fenómeno inflamatorio en el interior del cuarto ventrículo. Lo retiramos cuidadosamente. Podemos ver ahora el cuarto ventrículo completamente vacío. Realizamos una endoscopía para poder revisar que el acueducto es limpio y el ventrículo estuvieran limpio. Bueno, eso sería todo, pero no sé si quisieran ver el video de Doctor House. Es el primer capítulo, habla de neurocisticercosis. Es interesante un caso. Si no podemos ver por el tiempo, entonces pues, les recomiendo que lo vean. Está mejor. Bien. A la expositora, mi pregunta es: ¿cuándo el ser humano tiene parasitosis y cuándo tiene cisticercosis?
¿cuáles son los mecanismos? Mecanismos de la infección, doctor. Mm. Pues cuando tiene como neurocisticercosis y cisticercosis, dijo doctor. A ver, cuando una persona tiene parasitosis, ¿cómo adquiere? ¿Cómo se enferma con parasitosis y cuándo se enferma con neurocisticercosis? Parasitosis, a lo que yo entiendo con lo que he explicado, es cuando el humano come carne cruda, carne mal cocida de cerdo, entonces se infecta por cisticercosis, que es solo parasitosis, que llega a los tejidos musculares, cardíacos, pero no llega al sistema nervioso central. Y cuando se infecta por neurocisticercosis, cuando ya consume oral fecal, infección oral fecal, y se consume huevos de de la tenia, ¿no? Y entonces por su tamaño del huevo y por el embrión que lleva por dentro, entonces llega a la parte del sistema nervioso central. Está bien, pero el fenómeno pasa desde, parece saber qué tiempo inmemorial el parásito está encontrado su hábitat normal en el intestino humano. Es un ser biológico, se reproduce por huevos. O sea, este huevo tiene que pasar una fase larvaria antes de ser tenia. El cerdo ha encontrado alimentos en las heces humanas. Nuestras heces todavía tienen energía, tienen un montón de cosas que nuestro intestino no procesa. Es por eso que el cerdo come. Entonces, las heces que tienen huevos ingresan al cerdo y en el cerdo atraviesa la fase larvaria. Si nosotros comemos un pernil de cerdo con cisticercos, con esas larvas, lo que tenemos y vamos a desarrollar es una teniasis, es la parasitosis. Pero si los seres humanos se convierten en cerdos, ¿sí?, por azar, casualidad, cualquier cosa, consumen los huevos, entonces esos huevos en nosotros atraviesan la fase larvaria. Y es lo que llamamos neurocisticercosis. ¿Está claro? Fantástico. Señorita Erika Gómez, ¿cuáles han sido sus tips de la charla de su compañero? Bueno, en cuanto a la tenia, es que el ciclo vital es en general de la exposición, ¿no, doctor? Es el ciclo vital en el intestino del cestodo, se va a adherir en la pared del intestino y posterior a este van a salir de este cestodo, ya sean larvas, huevos, y luego van a invadir el intestino y van a salir por las heces. Además de esto es que el huevo tiene el tamaño de un glóbulo rojo y es por esta razón que este va a poder atravesar las membranas y va a llegar hasta el cerebro, ¿no?, hasta el sistema nervioso central. Y vamos a encontrar dos clasificaciones, una que sería intraparenquimatosa y otra que sería extraparenquimatosa, de las cuales la que tiene mejor pronóstico vendría siendo la intraparenquimatosa por la clínica, ¿no?, de las extraparenquimatosas. También se habló un poco de la encefalitis cisticercosa, y esta va a ocurrir cuando hay invasión del parénquima por la inflamación del parénquima, en el cual, en este caso, no se le puede, mi compañera mencionó que no se le puede tratar directamente con albendazol, porque este va a generar más inflamación, ¿no?, y va a empeorar el cuadro del paciente. Luego, también la evolución en la clasificación parenquimatosa tenemos que son la vesicular, la coloidal. La vesicular va a presentar un leve grado de inflamación. También la coloidal
que este ya es un clíster lechoso que va a presentar alta respuesta inflamatoria. También el gránulo nodular, que no va a presentar respuesta inflamatoria. Y por último, la nodular calcificada, donde, perdón, en esta sí no hay reacción inflamatoria. Bueno, también nos dijo por el diagnóstico de las extraparenquimatosas, en las cuales las intravesiculares, las vesiculares coloidales tienen un mejor diagnóstico por resonancia magnética, y también cuando hay microclasificaciones es mucho mejor la TAC que la resonancia magnética. Y eso sería en síntesis, doctor. 10 puntos son esos. Ya le he dicho 10, entonces estoy diciendo 10 puntos. Yo no quiero un resumen, sino los tips. Esto. Tomaremos en cuenta eso, ¿sí? Señorita Calistaya. Está bien, doctor. Como primer punto, anoté que esta infección se produce más en las áreas rurales y está en relación con la pobreza en sí, con la falta de deposición de excretas. Como segundo punto, anoté que es una infección que afecta al cerebro, y lo complemento con lo que usted dijo, que cuando se consume la fase larvaria va a ser una parasitosis únicamente, y si se consume la fase en huevo, pues vamos a tener una neurocisticercosis. Luego anoté como tercer punto que puede estar relacionado con la ingesta de carne mal cocida. Como quinto punto, la localización que es la intraparenquimal y la extraparenquimal, y en esto sobre todo anoté un punto que dijo mi compañera, que es la cisticercosis racemosa, que se va a presentar. Esta representa la forma más grave porque llega a causar hidrocefalia y puede complicar al paciente. El séptimo punto, las etapas que tiene en sí la enfermedad, que me parece importante, que pasa por una vesicular, una coloidal, una granular, nodular y calcificada. En la clínica es el octavo punto que me parece importante, lo que mencionó mi compañera, que era que se puede no presentar clínica muy específica, pero lo que es más frecuente es que se presente con cefalea y crisis convulsivas, que también deberíamos descartar esta entidad. En el noveno punto, el diagnóstico se hace por TAC, resonancia magnética. También se puede utilizar el ELISA Western Blot y la biopsia. Y en acá nos hablaba también del hecho de que hay criterios diagnósticos, ¿no? Los absolutos, que va a ser la histopatología, y los otros, que son los menores, mayores, y el epidemiológico, que también es importante. Y por último, el tratamiento, que se da con albendazol y praziquantel. Y también es importante el uso de corticosteroides. Esto sería, doctor, mis 10 puntos. ¿Y su cuarto punto y sexto punto cuáles son? El cuarto, anoté lo que le dije de la causa, o lo que causa la infección. Usted ha saltado del tercero al quinto. Puede ser que no haya mencionado el cuarto y no se haya dicho. Nada más, atención. Sí, es cierto, como dice su compañera, la cisticercosis, la fase larvaria, el sistema nervioso, puede ser parenquimatosa o extra, o subaracnoidea propiamente. Entonces, la subaracnoidea da el cisticercus racemosus. Antes se hacía una división cisticercus racemosus, cisticercus cellulizae, pero eso forma parenquimatosa y subaracnoidea. En el espacio subaracnoideo, el quiste sufre una degeneración hídrica. Es por eso que crece tanto, crece del tamaño de un huevo de codorniz y más también. El espacio subaracnoideo produce una reacción inflamatoria alérgica, por la cual la aracnoide se engrosa hasta 1/2 centímetro, como una masa flemosa, así. Y va constriñendo las arterias, los nervios periféricos, va apretándolos, circunscribiéndolos. Eso a la larga produce una hipoperfusión periférica. En 10 años produce una demencia de tipo vascular por la hipoperfusión. En las neuropatías, o sea, cranales, hay que pensar en una neurocisticercosis porque constriñe también. En los ventrículos, por
produce una irritación y produce una ependimitis. Entonces el acueducto de Silvia se cierra y produce una hidrocefalia. El quiste como quiste está creciendo dentro. En general la forma racemosa no responde bien al tratamiento, por no decir no responde. Entonces requiere una extirpación. La forma subaracnoidea racemosa. La otra forma parenquimatosa obedece al tratamiento, pero el diagnóstico o el cuadro clínico se la llama la gran simuladora, la neurocisticercosis. Puede manifestarse con cualquier síntoma o signo y resulta que es una cisticercosis. El diagnóstico a través del Western blot o la tomografía, ¿sí? Es decir, el cuadro clínico, la forma más prominente o la forma más frecuente es la epilepsia crisconvulsiva. El diagnóstico, tomografía, Western blot, el pronóstico, el paciente tiene crisis convulsiva y tendrá largo tiempo de tratamiento antiepiléptico, o si ha producido una hidrocefalia, colocarle una válvula. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una cuando se le podría, a lo que yo entiendo, pero no se lo podría, pero se le podría hacer como diagnóstico en otros tejidos para antes de llegar a lo que es el tejido, el sistema nervioso como central. O sea, si sospechamos de una neurocisticercosis, podríamos hacerle una radiografía o una TAC de otras partes como tejido muscular o cardíaco. Todo se puede hacer, pero hay que justificar. ¿Qué le hace pensar de que una persona que tiene dolor de cabeza o crisis convulsiva primero le va a hacer el rastreo de todo su cuerpo? Para confirmar que es cisticercosis. Sí, más o menos. Si requiere una tomografía, en la tomografía al echar la gran simuladora encuentra que es cisticercosis. ¿De qué le sirve rastrear el cuerpo? En caso de que, por ejemplo, no se podría hacer con contraste o se presentaría reacción inflamatoria o al contraste, por decir. Hace una punción lumbar. La punción lumbar con un PCR encuentra. Y además de que el quiste vive 4 años, se demostrado otros trabajos, vive 4 años en el cerebro, en el cuerpo se muere antes. Estamos. No sé si le satisface, tal vez hay muchas cosas más que puedo decirle, pero hoy creo que estoy. Desde luego hay cisticercosis en el ojo, he visto en la lengua, en el corazón, en la médula, en el cuerpo, ¿sí? Pero son hallazgos casuales, son porque producen molestias ahí, no porque uno piense que es cisticercosis. Difícilmente ve una crisis convulsiva y dice, ¿será una epilepsia? Pues será otra cosa, pero resulta que debe ser cisticerco. En el corazón hay una taquicardia y tiene ahí un quiste. Uno piensa, hay tumor en la médula, por eso, y es un quiste cisticerco. Hay lenguas protruidas y uno dice, este es un tumor y debe ser un quiste cisticerco. Porque produce una sintomatología de focalización. Vamos al siguiente tema. Guillem Bazán. Está bien, doctor, ahora con usted. ¿Me hacen una anfitriona, por favor?
Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de Guillain-Barré. Primeramente voy a presentar el caso clínico, que es de un hombre de 53 años que reside en Zacatecas y llega al servicio de emergencia el 2020 quejándose de debilidad muscular, sensaciones anormales en la piel, y las cuales comienzan en sus pies y se van en sus pies e iban hasta sus extremidades y manos. Durante el interrogatorio clínico, el paciente describió que tuvo síntomas de gripe 8 días antes y contacto con un individuo diagnosticado con COVID-19. También se refirió antecedentes médicos de hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus tipo 2. En el examen clínico, la presión arterial estaba alterada, 150-103, pero los demás signos vitales eran normales. En la exploración neurológica, el paciente refirió disestesia facial y la calificación general de la fuerza muscular fue de 5.5, proximal inferior de 3.5, distal inferior de 5.5. En los reflejos tendinosos profundos estaban ausentes. El examen sensorial indicó una disminución de todas las modalidades de sensibilidad de las extremidades inferiores y las manos. El signo de Babinski fue negativo. Los nervios craneales no fueron afectados, no se vieron afectados, y los análisis bioquímicos paraclínicos fueron normales. En el líquido cefalorraquídeo se reveló la glucosa normal y un recuento celular normal, pero la presencia normal de 135.9 miligramos sobre decilitros de proteínas con disociación albuminocitológica que fue distintiva. Además, los análisis de esta para tinción de Gram y PCR para el SARS-CoV-2 y las pruebas de VAS resultaron negativas. Y la prueba de PCR en muestra obtenida por hisopo nasofaringeo fue positiva para SARS-CoV-2. Con estos hallazgos se realizó el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré vinculado a COVID-19 y se inició el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, manteniendo los tratamientos antihipertensivos y antidiabéticos del paciente, y el cual fue dado de alta del hospital a los 5 días. Y a los 3 meses el paciente aún presentaba afectación desmielinizante crónica en sus extremidades, y evidenciaba en el estudio de electromiografía. Entonces, aquí podemos ver un pequeño caso sobre Guillain-Barré. Como vieron, una característica es esa parálisis ascendente, ¿no?, que vamos a ir viendo detalladamente. Entonces, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una poliradiculoneuropatía desmielinizante aguda inmune. ¿Por qué radiculoneuropatía? Es porque esta va a ser distal, va a ser de forma ascendente, va a ser simétrico, es desmielinizante porque va a destruir lo que es la mielina, va a ser aguda porque se va a dar antes de los 14 días, e inmune porque pues es una reacción inmunitaria, que lo vamos a ver en la fisiopatología. En cuanto a la epidemiología, la incidencia es de 1 a 2 casos por cada 100.000 personas al año. Es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda. La mayor prevalencia es en hombres que en mujeres, y la incidencia pues va a aumentar con la edad. ¿Y quiénes los causan? Son virus y bacterias. En los virus tenemos los citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH en fase de cero conversión, hepatitis A y B, varicela zoster. En la bacteriana está el Campylobacter jejuni, Haemophilus influenzae y Mycoplasma pneumoniae. Y el más común es el Campylobacter jejuni, esta de acá. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Recordemos que cuando hay una infección, ya sea por un virus o por una bacteria, va a haber una respuesta inmunitaria normal. Entonces, los macrófagos, que generalmente reconocen al microorganismo, específicamente a un componente del microorganismo, que es el oligosacárido, en este caso va a reconocer a un componente de lo que es la mielina, que son los gangliosidos, que son parecidos a ese componente del microorganismo. Entonces, el macrófago lo reconoce, lo presenta a las células T
Posteriormente hay una respuesta de las células B, células plasmáticas, y va a producir anticuerpos, inmunoglobulinas G. Estas van a ir a lo que es la vaina de mielina y lo va a destruir. Lo va a atacar pensando que es el microorganismo, pero no es así. Entonces esta lo va a destruir y va a ir destruyendo todo lo que es la vaina de mielina, afectando también a lo que es a los nodos de Rambier, y va a afectar a los canales de sodio. Entonces los canales de sodio van a estar bloqueados, va a haber una desmielinización. En consecuencia de esto vamos a tener lo que es la clínica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces por eso se dice que es un síndrome desmielinizante. Y vamos a tener subtipos. Estos subtipos son las siguientes: la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que el autoanticuerpo es el anti-GM. La neuropatía axonal motora aguda va a ser el GM1 y GD1A. El síndrome de Miller-Fisher es el GQ1B, GT1A. Los más importantes que deberíamos saber es esta, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria, anti-GM, y el de Miller-Fisher, que es el GQ1B. Entonces van a tener diferentes características estos subtipos. Por ejemplo, tenemos lo que es la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, que es su anticuerpo es anti-GM1, que se va a caracterizar por desmielinización de los nervios motores y sensitivos. Generalmente suele ser precedida por una infección respiratoria y se caracteriza por grados de inflamación leucocitaria y desmielinización. La polineuropatía axial motora aguda, que el anticuerpo es el GD1, vamos a ver la reducción de los potenciales de acción sin desmielinización, a diferencia de esta de acá, de la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda. Y vamos a ver una degeneración weyeriana de los nervios motores exclusivamente, pero no va a haber infiltración linfocitaria. Y en numerosas ocasiones se recogen antecedentes de infección por Campylobacter jejuni y la presencia de anticuerpos antigangliósidos GM1. Luego tenemos el síndrome de Miller-Fisher, que el anticuerpo es el GQ1B, y este tiene una triada que es importante saber, que es la oftalmoplegia, la ataxia y la reflexia. Entonces esta es la triada del síndrome de Miller-Fisher. Y por último tenemos la neuropatía axonal sensorial y motora aguda, que tiene una aparición aguda de debilidad distal, pérdida de los reflejos tendinosos profundos y síntomas sensoriales, y es la menos frecuente, pero se caracteriza por la reducción de los potenciales de flexión de las fibras motoras y sensitivas. Pero esta va a ser el de peor pronóstico. Entonces, para poder darle un poquito más de importancia es de saber lo que Miller-Fisher y polineuropatía inflamatoria desmielinizante. Entonces, en cuanto a la clínica, vamos a ver que, como vimos, hay una desmielinización. Por lo tanto, si va a afectar a la raíz posterior, que sabemos que lleva vías aferentes sensitivas, entonces va a haber una afectación en esa área. Vamos a ver parestesias, déficit sensorial, disminución de la temperatura, disminución del dolor. Pero si vemos la afectación de la raíz anterior que existe, entonces vamos a ver, como sabemos, llevan vías eferentes, motoras, entonces va a haber una afectación en esa área. Por lo tanto, va a haber una parálisis flácida ascendente, que esto es una característica que sea ascendente, va a ser simétrica y va a ser gradual. Y la alteración de la marcha. Otra alteración, pues la hiporreflexia y la reflexia generalizada, que pudimos verlo en el caso clínico, donde hay una disminución de los reflejos. Y también tenemos otros signos y síntomas, como el dolor en la espalda, que puede aparecer en el 50%, llega a aparecer el dolor de espalda, el cuello, hombros. Y vamos a ver una afectación en el sistema nervioso autónomo, la retención urinaria, y puede haber un aumento de la presión arterial, o sea, se puede presentar crisis de
de hipertensión arterial, como vimos en el caso clínico, que estaba alterado la presión arterial. Pero también puede haber una hipotensión ortostática. Las arritmias, y como mencioné, estas van a ser distales, o sea, van a iniciar en los miembros inferiores, en las partes distales de los miembros superiores. Esta va a ser gradual, va a ser simétrico y va a ser ascendente. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro que ayuda a diferenciar también de los diferentes subtipos, pero generalmente la clínica va a ser similar en todos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que en la polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda tenemos la parestesia, debilidad simétrica, la parálisis flácida ascendente, que es característica del Guillain-Barré. Puede aparecer disautonomías en el 70%, provocando diarrea, estreñimiento, bradicardia, taquicardia, retención urinaria, el síndrome de Horner, los reflejos tendinosos profundos disminuidos, que lo mencionamos, y que la progresión es relativamente rápida, o sea, en menos de 8 semanas esto se va a presentar, y progresiva, ¿no? Puede existir aquí la parálisis del nervio renal, específicamente del facial, del paro 7. Luego tenemos la polineuropatía axial motor aguda, que esta es generalmente producida por el Campylobacter jejuni, pero a diferencia de esta, los reflejos tendinosos profundos generalmente están respetados, no hay ninguna alteración. Los nervios sensoriales tampoco no son afectados, y otros síntomas similares a la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda puede presentarse. El Miller-Fisher, que ya les había mencionado, que hay una triada, que es oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Esto es característico de este subtipo. Y de la neuropatía axonal sensorial y motora, pues como dice, va a afectar a la parte de las fibras sensoriales y a las partes motoras, y hay una marcada degeneración axonal. Pero esta es más grave, ¿no? De mal pronóstico. Aquí podemos ver entonces el síndrome de Guillain-Barré, que va a afectar a todo el cuerpo y va a ir ascendiendo, y es algo característico de esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta patología? Con un estudio del líquido cefalorraquídeo. Las proteínas en el líquido cefalorraquídeo llegan a estar elevadas hasta más de 2 veces por encima del límite superior, y el nivel de la glucosa está normal, pero no existe pleocitosis. En cuanto a los cultivos, son negativos, mientras que en los estudios de virus no se suele aislar virus específico. Y algo que vamos a encontrar y que es característico de lo que en el estudio del líquido cefalorraquídeo es la disociación entre la elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, o sea, una disociación citoalbuminológica, y la ausencia de respuesta celular en un paciente con una polineuropatía aguda o subaguda, que es esencial para el diagnóstico, ¿no? Entonces aquí podemos ver, como les mencioné, el análisis del líquido cefalorraquídeo, donde vamos a ver las proteínas elevadas, pero sin leucocitos. Hay otros estudios, como es el de conducción nerviosa, que esta nos va a servir para distinguir la neuropatía axonal de la desmielinizante, y vamos a encontrar disminución de la velocidad de conducción. También está otro, que es la electromiografía, que sirve para nos va a ayudar a distinguir las patologías de la unión neuromuscular. Los anticuerpos séricos de tipo 1G contra el GQ1B, o sea, para saber qué subtipo es. La resonancia magnética no es una herramienta que nos sirva en un diagnóstico de rutina. Sí se puede usar más que todo para descartar otras patologías. Y pues el diagnóstico diferencial que tenemos en las mielopatías tenemos lo que es la mielitis transversa, mielopatía por compresión, en las infecciosas la poliomielitis, que hay que diferenciarlo de esta, la difteria, botulismo, miositis viral aguda, ataxia cerebelosa aguda. En las neuropatías, las tóxicas, por ejemplo, por una intoxicación por organofosforados, por fármacos, las miopatías metabólicas, las parálisis periódicas, entre otros. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es la inmunoglobulina intravenosa,
2 gramos kilogramo día durante 2 días. Y la plasmaféresis o los fármacos inmunosupresores que son una alternativa cuando la inmunoglobulina intravenosa es ineficaz. No se da los dos al mismo tiempo, los dos tratamientos al mismo tiempo, sino se intenta con este y si no hay buenos resultados, entonces se pasaría a lo que es la plasmaféresis. Y no se debe dar corticosteroides, no son eficaces, no ayuda al tratamiento, ¿no? Tal vez sí al dolor, pero como tal al tratamiento y curar no sirve. Y es importante también el tratamiento de soporte. Entonces aquí está lo que ya había mencionado, la plasmaféresis, la inmunoglobulina G humana por vía intravenosa. Y el tratamiento de soporte que les estaba mencionando, que los síntomas van a alcanzar en su punto máximo a las 4 semanas. Entonces, posteriormente hay una recuperación que puede durar meses o años, y entonces es importante hacer este tratamiento de soporte. Y en cuanto al pronóstico, la recuperación es espontánea, que comienza a las 2-3 semanas, pero puede tardar meses. La terapia con inmunoglobulina acelera la recuperación, pero no cambia el resultado a largo plazo. Y hasta un 60% pierde la deambulación durante su enfermedad, pero la mayoría llega a recuperar su fuerza de forma completa y una minoría tiene una debilidad residual, ¿no? Y con mayor frecuencia de los dorsiflexores del tobillo. Muchas gracias, eso sería todo. ¿Cuándo usted sospecha de un Guillain-Barré? Primeramente, si hubo alguna infección, o sea, hay que hacer una anamnesis si hubo alguna infección de algunos virus, que generalmente es por el Campylobacter jejuni. Y pues en cuanto a la clínica, que hay una parálisis flácida, pero que esta sea ascendente, que empiecen en los miembros inferiores y que va a ser gradual, no va a ser rápido, va a ser gradual, ascendente y pues después podemos encontrar ya los otros síntomas como la hiporreflexia, cuanto a los reflejos tendinosos. Para el fenómeno teórico, para el fenómeno médico, la historia de que tiene que tener una infección previa es posible, pero todos podemos tener gripe, podemos tener una cosa, eso no tiene trascendencia. Así haya tenido un Campylobacter jejuni y me dirá, me orientará, pero ya tiene un paciente que tiene un Guillain-Barré. ¿Cuándo yo pienso que tiene un Guillain-Barré? La clínica, doctora, nos basaríamos en la clínica, que es la parálisis flácida, que es lo que más caracteriza. Después va a haber un déficit sensorial, las parestesias. A ver, dígame, señorita, ¿parálisis flácida de qué? Parálisis flácida de los miembros inferiores, o sea, va a empezar en los miembros inferiores. ¿En qué parte usted cree esa parálisis flácida? No comienza con parálisis flácida. Si usted ha leído bien. ¿Estamos? Sí, doctor. Lo primero en sí que tendría que aparecer sería las parestesias y la debilidad muscular.
y posteriormente ya empezaría lo que es la parálisis. Entonces las parestesias, la debilidad muscular empezarían en lo que son los miembros inferiores, superiores, desde en la parte distal. Por eso yo les he pedido que estudien, ¿no es cierto?, algún caso clínico. Usted me dice debilidad de los miembros inferiores. ¿A qué se refiere con eso? La disminución de la fuerza muscular va a ser menor. Ya, pero ¿dónde? Si hablamos de miembros superiores, sería en el brazo, antebrazo, miembros inferiores en el... A ver, ¿con qué movimiento? Porque usted me está dorando la píldora. O sea, mi pregunta es clara. ¿Qué músculos son afectados primero? Para que yo tenga en mente la posibilidad de que esté surgiendo un Guillain-Barré. ¿Qué tal? Y lo peor es que les he dicho. El bíceps braquial sería, doctor, A ver, señorita, de 10 pacientes que tienen Guillain-Barré, posiblemente 1 o 2 empiecen por los miembros superiores. Y no comienza por el bíceps braquial. Esto no es lo que se me ocurre, o tal vez esto, no. O sabe o no sabe. Cuando usted me dice debilidad de miembros inferiores, ¿a qué músculo se refiere? No sabría. Porque eso es crítico en el examen. El paciente viene con una queja que si es acuciosa, ¿y por qué no ha podido levantarse? ¿Qué tal? Usted ha preparado el tema. Y creo que el primer día de clases les mencioné a modo de crítica del anterior grupo. Esa es la tragedia de ustedes. Les he dicho anterior grupo PS, me dicen debilidad de miembros inferiores. Cuando una persona va a levantarse, ¿qué utiliza? El flexor plantar. Este movimiento. Si no hago este apoyo, no puedo erguirme. Les he dicho. Entonces usted puede decirme, para no enojarme, ser educado, ¿por qué no aprendió lo que su docente le dijo? ¿O cree que yo lo que intento enseñar, porque se me ocurre, y no es la primera persona? Parecería que generacionalmente tienen algún problema. El docente quiere enseñarles, les está transmitiendo, y parece que se resisten a aprender. Fantástico. Resístanse, pero entonces estudien. Uno llega a la conclusión de que no quieren aprender. Se resisten, no quieren dar ese paso. No, así está bien, así he estado bien, así quiero terminar y así voy a ser médico y así voy a curar a mis pacientes. No lo están haciendo bien. Señorita Jessica González, ¿cuándo doy el tratamiento? Cuando ya tenemos el diagnóstico, que sería con la punción lumbar, entonces tendríamos que iniciar inmediatamente el tratamiento.
aunque con la clínica ya tenemos una idea, se inicia el tratamiento con la inmunoglobulina G por vía intravenosa. Pues señorita, está equivocada. Si usted hubiera revisado, si hubiera tomado la molestia de revisar un artículo, hubiera encontrado de que, al igual que la meningitis bacteriana, la parte clínica es mandatoria. ¿A qué tiempo son positivas las pruebas de punción lumbar?